todo aquello que seamos capaces de visualizar, hablar, expresar y ejecutar, lo podemos conseguir, porque al final lo primero es la mente, los pensamientos. Los pensamientos nos conducen a acciones. Las acciones crean el carácter y el carácter crea los resultados prolongados en el tiempo. Entonces, al final es algo que es una ley universal y es algo que es aplicable a cualquier persona que esté escuchando este podcast. Primero, vamos a empezar con el consejo número 1 acerca de cómo conseguir todo aquello que te propongas. Lo primero que debe entender uno es que, como decía, todo empieza en la mente. Y a diario hablo con un montón de personas que quieren conseguir objetivos espectaculares, que quieren conseguir cosas en su vida. Como dije en el podcast anterior, todo esto viene desde la posición de la escasez, de sentir que no somos suficientes, lo cual, bueno, en determinado punto no está del todo mal, pero traen muchos lastres. Personas, familia, gente que les rodea, a las cuales no les permiten avanzar, un entorno, pensamientos limitantes, lo que sea, pero al final todo eso, que parece una tontería, puede terminar siendo extremadamente importante y puede hacer que el entorno, tus creencias limitantes se complementen, que tu entorno te aporte creencias limitantes, tú te las creas y al final se acaben convirtiendo en tu realidad por esa sucesión que he comentado antes, de que los pensamientos conllevan acciones posteriormente. Entonces, quiero leer una frase de Alex Hormozi, la cual a mí me encantó y me explotó la cabeza, y dice así: el mundo pertenece a los optimistas, porque si vas a hacer algo grande, debes creer que va a pasar. Los cínicos suelen ser realistas y los optimistas suelen ser ricos, 99% en lo correcto y 100% en lo incorrecto. ¿Esto qué quiere decir? Al final los cínicos son las personas que son extremadamente realistas, que simplemente creen en probabilidades, simplemente creen en todo aquello que consideran a través de su lógica que puede ser conseguido. Pero ninguna persona optimista fue la que cogió un pedazo de metal y lo puso en el mar y hizo que flotara, porque eso va totalmente en contra de la lógica. Ninguna persona fue la que creó un pájaro de acero con motores y lo puso a volar. Esas personas no eran realistas. Ninguna persona que haya cambiado el mundo o que haya creado algo que sea realmente revolucionario, ya sea a pequeña escala en su propia vida o a gran escala que haya impactado en la vida de todos, ha sido realista como tal. Entonces, lo primero que quiero decir es que el primer consejo es no sobreanalizar las situaciones, ¿vale? Conozco muchísimas personas las cuales tienen un potencial tremendo, pero la inteligencia les juega un papel en contra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la parálisis por análisis es la causa de la muerte de prácticamente todos nuestros objetivos. Porque si tú quieres conseguir algo y comienzas a analizar todos los factores contrarios que pueden haber en ese camino, lo más posible que no lo vas a comenzar. Si tú quieres abrir una empresa y tienes que pensar en darte de alta en autónomo, abrir la sociedad limitada, pagarle a un contable, pagarle a un gestor, pagar al notario, pagar impuestos, IVA, IRPF, impuesto de sociedades, si empiezas a pensar en todo lo que conlleva, ni siquiera comienzas. Luego empiezas a pensar cuando extraigas los beneficios, tienes que pagar dividendos, tienes que pagar en la renta. No te compensa al inicio, pero es que no tienes que estar pensando en el inicio. Tienes que estar pensando en disfrutar ese camino y que a largo plazo sí que te va a compensar. Entonces, las personas que tienen una inteligencia que no saben controlar no consiguen sus objetivos en esta vida. Por eso tenemos que ser nosotros los que dominemos a nuestra mente y no nuestra mente la que nos domine. Cuando empecé a trabajar como camarero, tuve una figura muy importante que adopté como mentor, ¿no? Que era mi jefe en ese momento, que era una persona que había conseguido muchísimas cosas. Había creado múltiples negocios exitosos en el sector de la restauración, bares, beach clubs. Había conseguido cosas muy buenas, muy admirables, y además venía de la absoluta nada. O sea, era una persona que había emigrado de su país, que había venido prácticamente con nada, había trabajado en la obra y luego había construido un imperio de la nada. Y esta persona me dejó un aprendizaje, el cual ha sido extremadamente importante para mí, y es que tu mente no puede ir más rápida que tu cuerpo. La mente y el cuerpo tienen que ir en sintonía, porque si tú empiezas a pensar muchísimo y no ejecutas, digamos que el pensamiento sería la mente y la ejecución sería el cuerpo. Si el cuerpo no sigue a la mente, no consigues nada en esta vida. Por eso la inteligencia tienes que saber gestionarla, y si estás escuchando este podcast, asumo que eres una persona que seguramente eres inteligente, que seguramente te preocupas por tu desarrollo personal, que seguramente te preocupas por tu futuro, por tus resultados. Si tú quieres conseguir
todo aquello que te propones, no tienes que pensar desde una perspectiva realista. Tienes que pensar desde una perspectiva más loca. O sea, no puedes generar tanta adversidad al riesgo. Si tienes adversidad al riesgo y te da miedo, no vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada. Puede que si estás escuchando este podcast seas joven y estás comenzando en la vida y no tienes absolutamente nada que perder. Todos esos empleos, esas carreras, esos estudios no se van a mover de donde están. Si quieres hacer algo, hazlo, pero no empieces a sobrepensar en las causas adversas, en todo lo que tienes que hacer. Simplemente hazlo y ves aprendiendo en el camino. Los americanos dicen move fast and break things, que quiere decir muévete rápido y rompe cosas. Cuando tú empiezas a hacer algo, ya sea emprender, ya sea escribir poesía, ya sea producir música, lo que sea que te guste, tienes que moverte rápido y romper cosas y aprender en el camino. Y una vez hayas roto algo, no lo vas a volver a romper, no vas a volver a romper eso, no vas a volver a cometer el mismo error si eres inteligente y aprendes de tus errores. Pero sin embargo, si te pones a sobreanalizar las situaciones futuras, las cuales todavía no has vivido y no tienes el aprendizaje para lidiar con ellas, seguramente no te vas a mover, te vas a quedar en el punto de partida. Por lo tanto, no vas a conseguir absolutamente nada de lo cual tú te puedas respetar a ti mismo. Y esto me lleva a la segunda frase que leí, creo que forma parte de una poesía, la verdad lo recuperé de una persona que es Chris Williamson, al cual admiro un montón, y es una frase muy larga, pero que hace mucho sentido. Cuando la escuché resonó muchísimo en mí y literalmente me explotó la cabeza por dentro. Entonces, dice así: prepararte para hacer algo no es hacerlo. Apartar tiempo para hacerlo no es hacerlo. Hacer una to-do list para hacerlo no es hacerlo. Decirle a la gente que vas a hacer algo no es hacerlo. Postear una historia motivacional sobre lo que vas a hacer no es hacerlo. Odiarte por no hacer algo no es hacerlo. Odiar a las personas que han hecho lo que quieres hacer no es hacerlo. Odiar los obstáculos que ves en el camino de hacer lo que quieres hacer no es hacerlo. Fantasear sobre cómo será cuando hagas lo que quieres hacer no es hacerlo. Lo único que es hacerlo es hacerlo. Y es tal cual. O sea, tú te puedes pasar muchísimo tiempo analizando una situación, pensando en cómo será cuando lo hagas, compartiéndolo con tus amigos, explicando la idea de negocio que has tenido, explicando la locura que va a ser cuando consigas lograr ese objetivo. Puedes escribir un Notion espectacular con un montón de bullets y un montón de colores acerca de lo que vas a hacer, pero la realidad es que no lo estás haciendo. Y lo único que estás haciendo es generar una dopamina instantánea en tu cabeza acerca del sentimiento que tendrás cuando logres eso, y con eso ya te sacias y por lo tanto terminas no tomando acción, no ejecutando y no consiguiendo eso que quieres conseguir. Por lo tanto, te quedas en el mismo punto de partida, sobreanalizando la situación de manera positiva, porque al final esto no deja de ser parálisis por análisis, sin hacerlo. Lo mejor que puedes hacer para conseguir tus objetivos es ejecutar hoy. A mí hoy, por ejemplo, no me apetecía grabar este podcast. He venido a entrenar, he tenido un día bastante revuelto, llevo una semana en la que estoy teniendo muchos problemas por resolver dentro de la empresa. No tenía ganas de ponerme a grabar, pero lo he hecho, cojo y me pongo a grabar porque es lo que hay que hacer, es lo que tengo que hacer. Me he comprometido a hacer esto y tengo que seguir con ello. Entonces, lo único que es hacerlo, ejecuta ahora. No mañana, ni pasado, ni empieces a crear una lista de lo que tienes que hacer. No, empieza a hacer lo que puedes hacer ahora, hoy. No lo dejes para mañana. Es la mejor forma de predecir el futuro, empezando a hacer las acciones que sabes que te van a llevar a ese punto que quieres lograr.